Universidad de la Familia, el tiempo, especialmente preparado para ti. Faro Family Ministry presenta Universidad de la Familia. Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio. Levantaré con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. A los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. En esta programación usted recibirá sanidad, restauración, bendición, rehabilitación y esperanza. Universidad de la Familia. Somos un cuerpo en Cristo, una familia de Dios. Sus alabanzas alzamos todos a una voz. Unidos por Jesucristo, unidos de corazón. Unidos por Jesucristo, unidos de corazón, aquí en el Nuevo Tiempo 1.28, Universidad de la Familia. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, y les damos una cordial bienvenida a este tiempo especial de la familia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y les saludamos hoy en nuestro programa Job y su esposa, superando pruebas y sufrimientos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bienvenidos aquí en Universidad de la Familia, superando pruebas y sufrimientos. Sus alabanzas alzamos todos a una voz. Espíritu Santo está aquí uniendo nuestros corazones, ministrándonos su amor. Y por eso nosotros podemos cantar al Señor unidos, Señor, cantando. Unidos por Jesucristo, unidos de corazón, para que el mundo vea que en Cristo hay salvación. Un drama que en realidad explica todo el libro de Job. Pero en la escena que observamos hoy, no le es permitido a Job enterarse de lo que está ocurriendo. En nuestro programa anterior vimos que la tierra de Uz estaba en algún lugar en el Medio Oriente,
En algún lugar en esa zona desértica vivía este hombre Job. Era un hombre muy rico, era el más rico de su día, muy destacado y vivía con gran comodidad y lujo. Todo parecía andar sobre ruedas para él. Él ni siquiera se imaginaba que podía haber algo malo en su vida, porque él era un hombre que creía en Dios y que adoraba a Dios y andaba ante él y odiaba el mal. Job es un poco diferente al hombre moderno. A pesar de todo esto, este hombre tenía un temor y ese temor era que sus hijos pudieran haberse apartado de Dios. Así es que él ofrece un holocausto por ellos. Ese holocausto nos habla de Cristo, y debemos decir que en realidad este hombre era un verdadero hombre de Dios. Ahora ha concluido esta escena. La próxima escena tiene lugar en el cielo y es algo sorprendente en realidad. Esta escena era algo de lo cual Job no tenía ninguna noción que estaba ocurriendo. Tampoco sabían esto las otras personas que estaban tomando parte en el desarrollo de esta historia. Esto nos ayuda hoy a entender y comprender y aún interpretar algunas de las cosas que le ocurren a la gente del pueblo de Dios. No queremos decir que esta es una explicación completa, pero es parte de ella. Notemos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 1 de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora esta es una escena en el cielo, y ante Dios se presentan los hijos de Dios, criaturas inteligentes por Él creadas. Debemos confesar que conocemos muy poco acerca de ellas. Pensamos que son sin número, tan imposible de contar como la arena del mar. Existe una cantidad inmensa de estos seres que no son humanos. No pertenecen a nuestra raza, pero estas son criaturas inteligentes creadas por Dios y son responsables ante Él. Ellas tienen que presentarse ante Dios y rendir un informe, digamos, sobre lo que ocurre en la tierra como asunto de rutina. Y eso es algo, pensamos, que nosotros debemos esperar que suceda. Pero ahora tenemos aquí algo que es verdaderamente sorprendente. Se nos dice que entre los cuales, o sea, entre los hijos de Dios, vino también Satanás. Y eso es sorprendente, amigo oyente. Demos un vistazo a la primera parte del versículo 7 de este primer capítulo del libro de Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De paso diremos que él ha llegado a presentar un informe también. Es sorprendente, ¿no le parece? ¿Podríamos acaso decir que él llegó desde el infierno? No, amigo oyente, él no estaba en ese lugar porque el infierno aún no ha sido abierto. Ninguna persona se encuentra hoy en el infierno. Será abierto, sí, pero en el presente no está abierto, no está en operación, sino hasta cuando tenga lugar el milenio aquí en este mundo. Entonces tendrá lugar el gran juicio del trono blanco, y el infierno es un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero todavía no se encuentran en ese lugar. En realidad, él tiene tanto acceso a esta tierra como usted y yo, quizá un poco más. Se nos dice que él llegó ante Dios y presentó un informe. Leamos el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás. Universidad de la Familia presenta La hora del altar familiar. un hábito sano de oración. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración. Con nuestro acróstico casa, Confesión, adoración, súplica, agradecimiento. la hora del altar familiar. Palabra revelada hoy para tu matrimonio. La hora del altar familiar. Un hábito sano de oración. En el continuo caminar de los días, en la vida de una pareja o un matrimonio, seguramente nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué hemos hecho mal? Profunda, pastor. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué aquellos de nosotros que intentamos seguir a Dios tenemos que pasar pruebas, sufrimientos, adversidades cada día? Pues bien, mis amados, gran parte de las personas se hacen exactamente estas preguntas en algún momento de su vida. Y nos encontramos en varias circunstancias que no escogimos y además no sabemos cómo resolverlas. Sufrimos físicamente, emocionalmente, espiritualmente y por supuesto,
somos mal interpretados por muchos de los que nos rodean. Así es que, cuando cualquiera de estas pruebas nos provienen, entonces nos sentimos deprimidos y quisiéramos salir de toda esta situación de un solo golpe. Pero bien, mis amados, Job y su esposa confrontaron muchas calamidades en su vida. ¿Y cuál fue el resultado para ellos? ¿Aprendieron al pasar las pruebas y los sufrimientos que les venían? ¿Qué hacemos hoy cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles fuera de nuestro control? ¿Y qué hacemos frente a estas situaciones que no nos dejan pasar el día sin sufrir? ¿Hará algo Dios en el trasfondo de esta adversidad para enseñarnos a pasar el proceso? Bueno, un preámbulo lleno de preguntas, Pastora Pili, de inquietudes, porque todos los matrimonios, como lo hemos enseñado en el transcurrir de los días en Universidad de la Familia, pasamos por diferentes estaciones. Fíjate, Pastor Roberto, que una de las estaciones donde el matrimonio necesita pasar un proceso es en la estación donde Dios tiene una prueba, un sufrimiento, porque es necesario que entendamos que el sufrimiento o la prueba es parte de un proceso de madurez matrimonial. Si todo fueran las gloriosas, pastor, y las dolorosas no las viviéramos, nunca maduraríamos realmente. Toda nuestra vida es un escenario donde Dios está preparando un proceso. Y ese proceso es importante en la vida del matrimonio porque nos madura, nos lleva a niveles de madurez espiritual dentro del matrimonio. Hay una frase que tú utilizas con mucha frecuencia y que creo que viene a bien en este tema de Job y su esposa. A quien se golpea 2 veces la cabeza con la misma piedra, merece quebrarse la cabeza. Bueno, el asunto es que tú decías, ¿qué aprendemos a través de las pruebas y las adversidades? Creo que la mejor universidad está precisamente allí. Es cuando el Señor empieza a tratar con nosotros como pareja, como familia, como matrimonio. Y es allí donde realmente aprendemos el carácter de Dios. Yo amo el libro de Job. Primero porque el libro de Job muestra una escena poderosa de la mano de Dios en la vida de una persona. Segundo porque Dios tiene misericordia de aquellas personas que nos rodean, que piensan, tienen su punto de vista de por qué pasamos un proceso de sufrimiento. Entonces dicen, bueno, es que de pronto pecó, o es que hizo. Entonces los amigos de Job jugaron un papel fundamental en la vida de Job. Y la tercera persona que me llama mucho la atención es su esposa. Pastor, Dios le dio misericordia a esta mujer de vivir. Y Dios tenía misericordia del por qué, ¿verdad? Se dice que el libro de Job es contemporáneo al libro de Abraham, a la historia, a la vida de Abraham. De los más antiguos de la Biblia. De los más antiguos de la Biblia. Pero el libro de Job describe, no hay otro libro que describa tan proféticamente la creación como el libro de Job. Si usted quiere saber cómo Dios hizo para hacer toda la creación, lea el libro de Job. Así es. Fueron 42 capítulos, pastor, donde Job contendió con Dios. Peleó, quiso que le borraran el nombre del calendario, el día al que le había nacido, maldijo, pero nunca maldijo a Dios. El nombre de Jehová, nunca, así es. Nunca lo maldijo. Su proceso fue difícil, déjame decirte que el cuerpo de Job llegó a tener una infección que atormentó su cuerpo con dolor tan profundo que cuando se sentaba para rascar su carne purulenta con un pedazo de jarra rota, se preguntaba si moriría. Él pensaba en los eventos que habían sucedido días anteriores. Era difícil creer tan solo en un corto tiempo atrás 7 hijos totalmente saludables, 3 amorosas hijas, muchos criados, grandes ganados, ovejas, 3,000 ovejas, 500 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas.
En adición a todo el dinero que tomaba, el sostener a su familia y el mantener una operación como esa caminando en una finca. Él era conocido como el hombre más rico en esa parte del mundo, mi amado hermano. Sí. Ahora estaba aquí sentado sobre un montón de cenizas, con su familia, ganados y posiciones perdidas, sus hijos muertos y él y su esposa en una profunda y absoluta crisis económica. Lo había perdido absolutamente todo había sido destruido en cortos días. Él, yo me lo imagino, mis amados hermanos, lo profundo que pudo haber sido esta prueba para él. No sé si usted ha pasado por la llave del despojo. Bueno. Nosotros dos hemos pasado por la llave del despojo, en haberlo tenido mucho o todo, y en pocos meses Dios habernos despojado absolutamente de todo. Entonces, cuando tú lees el libro de Job con la llave del despojo, si tú lo has pasado por allí, vas a entender profundamente las cosas que se viven. Job tuvo un lugar en un periodo de tiempo real que el libro de Génesis, en el capítulo 46, pastor, me gustaría que leyéramos esa cita. Génesis capítulo 46, verso 13, cuando enseñamos a los matrimonios acerca del proceso de la llave del despojo, poca gente entiende esto, pastor. Todo el mundo quiere tener lo suyo y nunca perder nada. Pero cuando hay gente que ha perdido todo, sabe qué es el valor de la vida y de las cosas en verdad. Y podríamos mencionar en este punto también, como tú lo dices, a nivel de testimonio, no lo podíamos entender. En aquel momento, cuando 25 años atrás, en nuestro caminar como matrimonio, como pareja, llenos de una vida, de sueños, de expectativas, y empezábamos nuestro compromiso matrimonial, pues llenos de la gracia y el favor de Dios en tantos aspectos, en la salud, en la economía, y los viajes, y el trabajo, y tantas cosas. Pero también en un momento transitorio de ese caminar, como tú lo mencionas, aparece la llave del despojo en nuestra vida y lo perdemos procesalmente todo. Y no lo podemos entender, es lo que quiero manifestar. No entendíamos qué pasaba, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa esto? Y la gente a nuestro alrededor, cuando este tipo de cosas se suceden, se levantarán los críticos, los amigos de Job, los que te juzgarán, los que te señalarán. Y aún menos lo podíamos entender. Lo vamos a ver precisamente en el modelo con Job. Pero a donde quiero llegar con el punto es, nada escapa a la voluntad de Dios. Nada escapa a la voluntad de Dios. Vemos cómo en el caso de Job, pues precisamente su esposa tampoco entendía absolutamente qué era lo que pasaba. Su esposa estaba viviendo el proceso, pero ella lo estaba viviendo en el sentir humano, en el entendimiento de la lógica y la razón. Mientras que Job lo estaba llevando al mundo espiritual. Libro de Génesis, en el capítulo 46 y en el verso 13 dice la palabra: los hijos de Isaacar, los hijos de Gad, Siflón, Agai, Esbón, Saní, Eri, Arodi y Areli. ¿En el verso 13? En el verso 16. Y estos fueron 46:13. 46:13, veamos la palabra. Y los hijos de Isaacar: Tola, Fúa, Job y Simrón. Ok, Job era hijo de Isaacar. ¿Recuerdan hace unos programas atrás? Correcto. Hablamos de lo que eran la tribu de Isaacar. Eran importantísimos. Entendidos. Expertos en sabios, los tiempos. Conocedores de los tiempos. Ahora, Job entonces era uno de los hijos de las tribus de Isaacar. Y déjame compartirte que al comienzo del libro de Job encontramos a Dios y Satanás. Y hubo una gran discusión dentro de estas dos tribus. Vayamos a la mesa conyugal para discutir un poco el tema que discutieron Dios y Satanás en la vida de Job.
Universidad de la Familia presenta Atesorando valores familiares. un lugar en la mesa conyugal. La ciudad estará bien hasta que la familia esté bien. La familia estará bien hasta que Dios habite allí. Con el acróstico MESA, modelo del esposo y padre. Esposa como mujer prudente, sabia, sensata, casta y cuidadosa. Sus hijos como herencia de Jehová. Abundancia de prosperidad alrededor de la mesa conyugal. Palabra revelada hoy para tus hijos. Atesorando valores familiares, un lugar en la mesa conyugal. Pastor, la Biblia narra un diálogo extraño, diríamos, para los humanos, normal en los cielos, extraño en la tierra, entre Dios y Satanás. Discutieron acerca del perfecto y recto Job. La boca de Dios dice en Job 1:6 que Dios determinó por su boca que Job era un hombre perfecto y recto. Y en el cielo se volvió a discutir el nombre de Job. Pero Satanás había observado a Job y le sugirió a Dios que Job era un hombre justo, pero que realmente Dios era el que lo tenía guardado. Que si él le quitaba su mano de él, Job iba a maldecir a Dios. La cuestión era escuchar de los labios de Job que Job iba a maldecir el nombre de Dios. Pastor, ¿no le parece a usted profundo hoy cuando muchos matrimonios se enojan con Dios porque perdieron un hijo o porque perdieron el trabajo o porque tienen una enfermedad? ¿Se enojan con Dios? Siempre estando al frente precisamente de estas adversidades, vemos cómo se pierde la fe, se pierde el sentir, se pierde el propósito, vamos a decirlo, se pierde la dirección hacia donde Dios nos quiere llevar. Y aquí vemos el modelo, cómo precisamente Satanás viene a la presencia del Señor, narra una historia frente a él sobre la vida de Job, y en primer lugar lo que él quiere es desmeritarlo, llevarlo a condena, si me permite la expresión, a juzgamiento, porque era un hombre en que todo lo que hacía le iba bien. Y sabes, no sé si tú que me estás escuchando puedes sentirte en este lugar, cada vez que como cristianos, hijos de Dios, creyentes en esta palabra poderosa, empezamos a superar, a salir bien por la bendición del Señor, se levantan cuantos enemigos que lo único que buscan es derribarte, robarte esa bendición, y utilizarán cualquier herramienta de Satanás precisamente para lograrlo. Aquí hay algo muy importante, y es cómo Dios precisamente le da una autorización a Satanás y le permite que se encargue de él con una única excepción, y es que no le toque su vida, que respete su vida. Y en esta historia nosotros vemos cómo precisamente la vida de sus hijos, la vida de todos sus animales, todas sus fortunas, sus riquezas, sus tierras, han sido arrebatadas. Y algo importante que vemos en esta historia es que en medio de las pruebas, la esposa de Job vivía todo el proceso. Ella nunca recibió una enfermedad, no fue causal de muerte para ella. Ella tuvo que estar ahí viviendo la experiencia dolorosa por la cual su esposo Job estaba pasando. Fíjate, pastor, que ella dijo una frase que quedó escrita, digo yo escrita en los murales espirituales absolutamente de la iglesia. Maldice a Dios y muérete. Dijo, tal vez si te mueres, más bien me va mejor a mí. Sí. ¿Verdad? 3 amigos vinieron a consolar a Job. Por los primeros 7 días no dijeron absolutamente nada. Yo le llamo a esto la patrulla sabática. Sí. Mientras observaban a Job en su terrible angustia
en realidad ellos no tenían respuestas a sus porqués. Claro. ¿Por qué le pasó esto a este hombre? Así que comenzaron a pensar en las explicaciones al sufrimiento que él estaba experimentando. O sea, ellos empezaron a dilatar. La palabra es dilucidar realmente. Dilucidar. Esa es la y palabra. Esto es muy común cuando alguien en la vida de la iglesia pasa por una adversidad. El mismo cuerpo de Cristo lo primero que dicen es, está en pecado. Algo muy grave debe haber hecho porque Dios lo está castigando. Le hablaron acerca del pecado, pastor, tratando de hacer que confesara algo para que Dios terminara de castigarlo. A través de estas dos conversaciones y el diálogo del propio Job con Dios, Dios comenzó a manifestarse en Job. Así es. Después de un tiempo de prueba, probablemente fue más de un año, pastor, un año, con una enfermedad de llagas, sin sus hijos, sin dinero, un proceso difícil, llámelo el año sabático. Pero después de ese año, Dios se presentó de otra vez a la vida de Job. Y déjame compartirte algo, mi amado hermano. Yo creo profundamente que cuando Dios va a hacer algo grande, Dios provoca en nuestra vida un proceso. Amén. ¿Qué lección usted puede sacar de la vida de Job y de su esposa? Por cierto, la Biblia no nos da el nombre de su esposa, pero en las historias bíblicas, en el Talmud, que es uno de los libros más antiguos escritos bíblicos, sí está quién era la esposa de Job. Hoy no lo vamos a decir porque es muy largo para poderlo entender. Pero sí es importante decir que esta mujer era una mujer estratégicamente puesta allí por Dios. La respuesta de Job a las pruebas y el sufrimiento son de vital importancia en la vida de nuestro matrimonio. Mi amado hermano, que me escuchas, yo no sé cuál sea la prueba, cuál fue el momento que tú estés viviendo, pero yo te voy a decir algo. Dios está en control. Así es. Parece que no, pero Dios está en control. Y suele sucederse lo que estás mencionando ahora, Pastora Pili, como cuando entramos a estos procesos tan difíciles, y qué mejor ejemplo que el que hemos presentado o estamos presentando hoy en la vida de Job y su esposa, cómo las personas en el común, en el sentir humano, nos preguntamos entonces, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué Dios nos castiga de esta manera? Es una frase muy común que escuchamos en la gente. ¿Por qué Dios me castiga? Pero usualmente no decimos que Dios estará tratando conmigo. Oh, gracias Dios. Que Dios, ¿qué me estás enseñando en esta prueba? ¿Estás madurando mi fe? ¿Me estás llevando a doblar mis rodillas en adoración, en alabanza? ¿Qué trato me estás indicando por el cual yo debo pasar? Claro, Pastor Roberto, en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el verso 22, hay una posición que ojalá todo el que entre en una prueba, todo el que entremos en una prueba, lo hagamos de acuerdo a como la palabra lo dice. Job, capítulo 1, verso 22, dice la palabra: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De una, nunca le dijo, Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué tal cosa? Nunca cuestionó la orden de Dios. Y repito, es común escuchar a personas, y lo digo en el sentido de la iglesia, que, pero pastor, yo estuve en la iglesia ayer, yo estuve en la alabanza, yo fui fiel con mi ofrenda, con mi diezmo. ¿Por qué Dios no preciso el lunes en la mañana un policía me coloca un ticket? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, pueden ser muchas las razones desde el punto de vista humano, por exceso de velocidad, por otra cosa, pero ¿qué Dios está tratando? Porque este texto que tenemos en Job 1.22 es tan precioso cuando dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, pastor, lee por favor Job 1.21 en la parte B. 1.21 dijo, leámoslo todo, y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tú te puedes imaginar los oídos de Satanás? Yo creo que el que necesitaba tapones para sus oídos. Porque yo me imagino a sus demonios y a todo su ejército escuchando cómo Job decía: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Satanás dijo: no, hay que presionar más a Job. Vamos a las 7 llaves de la plenitud matrimonial hoy. Y vamos a ver en las 7 llaves de la plenitud matrimonial las preguntas que Dios hizo a Job cuando estaba en el proceso. Así es. Job, cíñete como un hombre físicamente capacitado. ¿Quién es este que con palabras ignorantes está oscureciendo mi consejo? Déjame interrogarte y tú dame informe. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra y coloqué en su lugar su piedra angular? ¿O cuando fijé los límites del mar? Infórmame si sabes y entiendes. ¿Has dado tú alguna vez órdenes a la mañana para que aparezca? ¿O has explorado las fuentes del mar o las tesorerías de la nieve? ¿Puedes retener las estrellas o gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Sabes cómo paren las cabras monteses? ¿O qué hace que la cebra sea salvaje? ¿Estará contento de servirte el toro salvaje? ¿Y puedes tú darle al caballo su fuerza, haciéndolo saltar como una langosta? ¿Todavía quieres arguir con el Todopoderoso? Que te lo conteste el que critica a Dios. No soy nadie. ¿Cómo podría hallar las respuestas? He puesto mi mano sobre mi boca para guardar silencio. Ya he dicho demasiado. Cíñete, por favor, como hombre físicamente capacitado. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Realmente invalidarás tú mi justicia? ¿Me pronunciarás inicuo para que puedas decir que tú tienes razón? ¿O tienes tú un brazo como el del Dios verdadero y con una voz como la de Él puedes hacer que truene? Echa ahora una mirada al hipopótamo, al que he hecho lo mismo que a ti. Sus huesos son tubos de cobre y sus costillas son como varas de hierro forjado. No se altera por los ríos turbulentos, ni siquiera si el Jordán irrumpe contra él. ¿Puedes cogerle desprevenido? ¿Puedes ponerle un anillo en la nariz y conducirlo? ¿O puedes pescar al cocodrilo con un anzuelo? ¿Puedes atarle la lengua con un lazo? ¿Puedes domesticarlo como a un pájaro o darlo a tus niñas para que jueguen? Las flechas no pueden hacer que huya y las piedras de honda son tan ineficaces como el rastrojo. Es rey sobre todas las bestias salvajes majestuosas. Oh Jehová, yo sé que tú todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Hablé sin entender cosas demasiado maravillosas para mí. Cosas con respecto a las cuales no sabía nada. Ahora digo, antes solo había oído de ti, pero ahora mis propios ojos te han visto.
Es por eso que me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En Universidad de la Familia te invitamos a participar de nuestro programa de restauración y sanidad matrimonial. El matrimonio no es cuestión de buena o mala suerte. Cuando Dios instituyó el matrimonio, nos preparó 7 llaves de plenitud familiar. 7 llaves de plenitud matrimonial. Si tu matrimonio es excelente o está en un punto intermedio, ven. Te invitamos para que participes del plan de Dios en tu matrimonio. Siete llaves de plenitud matrimonial. Llave de restauración. Llave de la sanidad. Llave de la comunicación. Llave de las estaciones. Llave del pacto profético. Llave del lenguaje íntimo. Llave de la fe en acción. 7 llaves de plenitud matrimonial. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 7 llaves de plenitud matrimonial. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. y los bendijo Dios. Tiempo de Universidad de la Familia. Pues bien, a través de esta historia maravillosa en la vida de Job, estamos llegando al punto de cuáles son los beneficios en medio de las pruebas y los sufrimientos. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 12, la palabra dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es que si estás pasando en este día por esa prueba, por esa adversidad, por esa dificultad de la cual no encuentras una salida, no ves una puerta abierta, no hay un lugar por donde encontrar esa dirección, déjame decirte, mi amado hermano, mujer que nos escuchas a esta hora, matrimonio que está conectado en esta programación, Dios tiene un plan preparado para ti. No hay prueba que Dios no pueda tomar el control. Así es. Ve a Isaías 55. Vamos a leerlo, el verso 8 y 9. Es una cita que acompaña mucho el ministerio de Universidad de la Familia. Si te encuentras en una prueba, si te encuentras en un momento difícil, la palabra tiene resultado para ti hoy. Amén. Leámosla. Dice la palabra, libro de Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow, pastor. Profundo, ¿verdad? Los pensamientos que Dios tiene con nosotros no son los pensamientos que nosotros tenemos. Claro que sí. Y Él tiene que tomar el control de nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos van por un lado, sin dirección, ¿verdad? Y nuestros pensamientos siempre van, Pastora Pili, en el razonamiento, en la lógica y en el entendimiento del hombre, pero no pensamiento de Dios. A través de todos los sufrimientos de Job, él sabía que había un Dios y lo adoró. Amén. Aunque todo le fue quitado, ¿adorarías tú? Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Adorarías tú a Dios de la misma manera, aunque todo se te haya quitado? Wow.
profundo, ¿verdad? Buena pregunta. Aunque no encontraba en qué manera había pecado, reconoció que así como Dios lo puso en medio de estas pruebas, él saldría purificado como oro. Pastor, leamos si esto que estamos diciendo está bíblicamente establecido. Job capítulo 23, verso 10. Porque cuando leemos la Biblia nos lee a nosotros. Así es. Libro de Job capítulo 23, verso 10 dice: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pastor, las palabras en el momento de la prueba son de vital importancia. Si hay algo que tú tienes que cuidar cuando tú estás hablando es lo que dices. La palabra, sí, Job correcto. capítulo 23, verso 12, parte B. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Pastor, qué tremenda palabra, ¿verdad? Así es. Ahora, Dios comenzó a revelarse a Job de una manera muy interesante. Le preguntó a Job 70 preguntas, pastor. Recuerden que el número 70 es el Ajin. Así es. Recuerden que el número 70 representa a los 70 ancianos. Recuerden que el número 70 es importantísimo con las 70 semanas. Dios le preguntó a Job 70 preguntas, tales como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué pregunta tan profunda. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Qué hace que las aves vuelen? Preguntas que solo el Creador puede responder, pastor. Así es. Job, que le parecía tener todo bajo control, empezó a ver su autojustificación y encontró algo en su personalidad. ¿Qué crees, pastor, que encontró? Nada más ni nada menos. El yo, el ego, el orgullo. Ese orgullo que no se puede doblegar tan fácilmente a menos que le entreguemos única y exclusivamente. Job creía en la tener la voluntad de respuesta de Dios. todo, ¿verdad, pastor? Job creía tener la respuesta de todo. Es lo que todos hacemos. Siempre todos pensamos que yo soy suficiente y capaz, que yo todo lo puedo, que yo todo lo sé. Y es muy típico en nuestra cultura, y voy a utilizarlo de esta manera, en nuestra cultura latinoamericana. Yo recuerdo, tú recuerdas, pastora, una anécdota que tuvimos alguna vez aquí en nuestra congregación, cuando necesitamos una reparación técnica en el aire acondicionado. Y el hermano o la persona que llamamos, buscamos a alguien en el directorio y esa persona vino. Y era una persona hispana, latinoamericana, voy a decirlo mejor. Y esta persona vino a hacernos una reparación de aire acondicionado, que no fue muy eficiente además, pero sin embargo nos dio un gran cobro. Y después nos dijo si necesitan electricidad, si necesitan plomería, si necesitan chirros, si necesitan dentistería, si necesitan reparación, si necesitan terapia, si necesitan, ¿cómo se llama esta parte de los huesos? La reparación de huesos. Es decir, tenía y sabía hacer de todo. Y en este país particularmente, pues obviamente para la audiencia internacional, en los Estados Unidos de América, para cada tipo de actividad que se desarrolle, desde cortar las uñas o el cabello, se requiere tener las licencias correspondientes, las aseguranzas correspondientes, de tal manera que aquí cada quien hace una cosa y lo hace bien. Job creía tener todo resuelto, pero ante estas preguntas que Dios hace, se empieza a dar cuenta de algo muy asombroso, y es que teníamos a un Dios grandioso, poderoso, un Dios sin comparación, un Dios todopoderoso. Y hoy el Señor nos lleva a un lugar y nos dice: ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Una pequeña pregunta para una respuesta que nosotros no tenemos. Hasta que llega el momento en donde Dios tiene que tratar con Job y Job tiene que tratarlo todo. Así es. Con oración. Vamos a trátelo con oración. Y si tú tienes un problema, un sufrimiento, un momento difícil, no hay otra forma
en que tú puedas ver resultados. Trátelo con oración. Universidad de la Familia presenta Trátelo con oración. En el celular del Señor. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 65:24. Y antes que ustedes clamen, yo habré oído. Hogares fuertes en oración hacen iglesias fuertes. Iglesias fuertes en oración hacen comunidades fuertes. Trátelo con oración en el celular del Señor. Profetiza hoy bendición para tu matrimonio. En el libro de los Salmos, en el Salmo 118, versos 8 y 9, dice la palabra: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Cada uno de los héroes de la fe, cada uno de los hombres de la Biblia, Abraham, José, Jacob, cada uno de ellos ha pasado por pruebas, ha pasado por adversidades, y cuando nosotros leemos el texto bíblico, es extraordinario cómo cada uno de ellos aprendió algo importante en su vida a través de esa adversidad. ¿Qué aprendió Job y su esposa en este valle, en esta prueba? Número 1. Aprendió a confiar en Dios y no en el hombre. Job debió haber tenido muchos conocidos, siendo el hombre más rico de la región de su país. Probablemente tenía muchos amigos, puesto que era bueno, amable y no hacía maldad a nadie. Pero entendió que había que confiar en Dios. Usted, en medio de las pruebas, Dios a veces le quita a su pastor, Dios a veces le quita a su pastora, Dios a veces le quita al líder con el que usted cree que tiene que afianzarse, porque Dios está tratando directamente con usted. Número 2. Aprendemos, Pastor Roberto, a apreciar la guerra espiritual. Importantísimo. En la guerra espiritual entendemos que nada de lo que sucede en nuestra vida se sucede simplemente sin que no esté bajo el control de Dios. Todo tiene un control en el orden espiritual con el Señor. Claro, y la guerra espiritual entendemos que esta prueba muchas veces la envía Satanás para hacernos daño. Pero cuando entendemos y somos entendidos en los tiempos, el plan de Dios, correcto, entendemos hacia dónde tenemos que atacar. Y ahí podemos entonces entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Aleluya. Por favor, repita esto conmigo. La persona que está allí, hermano, escuchándonos. Todas las cosas nos ayudan para bien. El Salmo 91 nos enseña que estamos protegidos bajo las alas del Omnipotente. Número 3, aprendemos a tratar con nuestras lujurias carnales, con nuestras debilidades carnales, pastor. Sí, así es. Es necesario que en el proceso haya un punto culminante en nuestra vida donde nosotros tengamos que reconocerle a Dios
que necesitamos hacer cambios fundamentales en nuestra vida espiritual. Yo creo que la palabra, cuando Moisés dice esta frase tan extraordinaria: Señor, si tú no vas contigo, no podemos ir, porque sin ti no podré ir a ninguna parte. Y es muy importante que nosotros tengamos presente en este punto 3 que estamos hablando, aprender a manejar y a dominar esa debilidad, esas pruebas en nuestra vida, entendiendo que sin Dios nada podemos hacer. Número 4, aprendemos a tener una actitud agradecida en todas las circunstancias. Amén. Usted tiene que ser agradecido con Dios en las buenas y usted tiene que ser agradecido con Dios en las malas. En todo momento. Usted no se da cuenta que mucha gente en los momentos más difíciles de su vida es donde la gente se deprime, la gente pierde el control, la gente cae, la gente pierde el ánimo de su vida. Y no solamente en los momentos más difíciles y en las adversidades, ¿sabes? Hay un tiempo que la gente decae terriblemente, hermana Pili, ¿sabes? En el tiempo del espíritu de la Navidad. ¿Has visto eso? Viene la Navidad y las gentes se deprimen, entran en un periodo de soledad, de angustia, muy afligido. Bueno, esa es una situación. Dios, aprendemos a darte gracias en todo, porque sabemos que en control de todo estás. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Quiero que por favor, si tú puedes tener un lápiz, un papel, escríbela. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es. Tú pasarás momentos difíciles. Dios no te promete solo las gloriosas. Dios te promete que vas a vivir procesos. Pero ten claro, Él utilizará nuestras pruebas para sus propósitos. Indudablemente algo que el Señor nos ha dicho. Pasarás por pruebas, le dijo Josué. Pero también le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y también le dijo, y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Es decir, le anticipó que tendría victoria frente a toda adversidad. Gracias al Señor, porque el tema de Job termina diciendo, de oídas te había oído. Su hermana en Cristo, María El Pilar Alfaro, se despiden de ustedes. Ha sido un privilegio estar con ustedes en este programa de hoy. Bendiciones, mis hermanos. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les esperamos pronto aquí en Universidad de la Familia. Como un hombre físicamente capacitado. ¿Quién es este que con palabras ignorantes está oscureciendo mi consejo? Déjame interrogarte y tú dame informe. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra y coloqué en su lugar su piedra angular? ¿O cuando fijé los límites del mar? Infórmame si sabes y entiendes. Hemos presentado Universidad de la Familia, con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. Seguro que esta programación ha bendecido su vida y estamos esperando su correspondencia. Para nosotros es una gran bendición poder servirle. Yo le daré. Correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Universidad de la Familia.
Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios. Shalom.